En esta segunda parte sobre el uso del presupuesto en un municipio mexicano, abordamos los antecedentes, construcción y estado actual del proyecto denominado Ciudad Jardín Bicentenario en Nezahualcóyotl, México, donde a la distancia se impuso la traición a los pepenadores y sus familias al saquearse la planta separadora de desechos de una empresa paramunicipal que nunca existió. Mostramos también el deplorable olvido hoy de toda la ciudad deportiva dentro de Ciudad Jardín, todo ello levantado sobre 100 hectáreas de lo que fuera el sitio de disposición de desperdicios NESA 1 en el bordo de Xochiaca, donde algunos prominentes funcionarios de la actual administración municipal jugaron en aquel entonces un papel muy activo. El proyecto Ciudad Jardín Bicentenario. El 18 de diciembre de 2006 inició un camino sin regreso. Ese lunes muy temprano, el sacerdote Luis Acosta, conocido como Padre Matus, ofició una misa especial para los pepenadores del depósito Nesa 1, ubicado en los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Nezahualcóyotl. Luego, en el mismo auditorio del lugar, la autoridad municipal realizó un evento protocolario y al concluir se obsequiaron simbólicamente flores de Nochebuena. Así fue como la deportiva cerraba definitivamente sus puertas y con ella el depósito de desperdicios Nesa 1. Es en esos últimos días del año 2006 que iniciaba la construcción del ambicioso proyecto denominado Ciudad Jardín Bicentenario, ubicado sobre el bordo de Xochiaca en un terreno de 100 hectáreas de superficie, donde 60 de ellas estarían destinadas a espacios deportivos, recreativos y áreas verdes, y en los restantes 40.000 metros cuadrados se construiría una zona comercial, hospitalaria y de servicios. Paralelamente, la preocupación cotidiana de los esforzados pepenadores por sobrevivir en tan conocidas, deplorables condiciones se palió entonces con la esperanza del cumplimiento de la palabra oficial empeñada para convertirlos en socios de una empresa paramunicipal a crearse a mediano plazo. Proyecto que además de producir composta orgánica, sobre todo lograría que con la misma pepena, separación y venta de desperdicios, su vida y la de los suyos cambiaría al obtener un salario digno y una seguridad social siempre escatimada. Tal prodigio histórico sería posible con la construcción de la planta separadora de residuos sólidos de Nezahualcóyotl, costosas instalaciones producidas, por cierto, por una empresa privada de Nesa, cuya primera etapa fue concluida 3 años después, en 2009, pero que lamentablemente fue desmantelada por el gobierno priista 2009-2012 y de cuyo atroz despojo nadie nunca resultó responsabilizado, traicionándose primero por acción y después por omisión el destino y futuro de los cientos de pepenadores y sus respectivas familias. Entonces, primero fue el saqueo lo que truncó tan noble proyecto, luego el fracaso se tornó en perverso desinterés de las posteriores administraciones municipales, que aprovecharon la situación para seguir con el manejo político, clientelar y personal que supone un bien tan redituable como es la basura. De ahí el desdén en indiciar a los responsables iniciales del saqueo y fincarles responsabilidades jurídicas y penales. Como señalamos, el cierre del tiradero Nesa 1 se realizó ese 18 de diciembre de 2006 para construir sobre una porción de la ciudad deportiva el proyecto Ciudad Jardín Bicentenario. Es de suponer que posteriormente los desechos se fueron acumulando en una superficie ahora del tiradero denominado Nesa 2, que a su vez cerró a finales del año 2010. Por último, el otro depósito, el Nesa 3, también debió cerrar en febrero del año 2013. La planta separadora de desperdicios nunca llegó a funcionar y sus restos yacen abandonados, igual que los sueños de los esclavizados pepenadores, y 13 años después, en 2019, el municipio de Nezahualcóyotl debe pagar a entidades vecinas para depositar miles de toneladas anuales de desechos que pudieron haberse aprovechado. Tampoco existe ningún tipo de información relacionada con la producción de biogás generado por la basura enterrada debajo de Ciudad Jardín Bicentenario. No obstante, que a finales del 2010, en la zona habitacional cercana al lugar, sucedió una explosión nunca explicada que destruyó varias casas. Asimismo, se han sucedido grandes incendios de pasto seco en las áreas verdes de Ciudad Jardín, de lo que tampoco existe información oficial alguna. Al despuntar los primeros días del año 2007, el movimiento de hombres y maquinaria era impresionante. Con el proyecto ejecutivo en mano, se comenzaba a cumplir con el calendario de obra que iniciaba con la regeneración del suelo, donde yacían depositadas millones de toneladas de basura, en lo que fue el sitio de desperdicios Nesa 1.
Seguiría luego la cuidadosa compactación del terreno, así como la instalación, debajo de lo que sería la nueva ciudad deportiva, de tubería hidráulica para acopiar el biogás producido por la misma basura enterrada. El proyecto, financiado en gran medida por el magnate Carlos Slim y sus empresas, comenzaba a adquirir forma. Ubicado junto al helipuerto del Coyote I y a un costado de la emblemática Colonia del Sol, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, conocida como CRIT Nesa, colocó su primera piedra a finales de febrero del 2007. Rápidamente la construcción del CRIT en forma de K, dicen en Nesa, empezaba a tener forma, iniciando con la barda perimetral. Después, sus paredes, primero de tabique rojo, luego gris, la característica del concreto, se comenzaron a tornar de vivos colores naranja, amarillo y rosa, en la medida en que la obra iba llegando a su final, etapa que concluyó con la construcción de cajones para estacionamiento, caminos de acceso a las instalaciones, áreas verdes y hasta una especie de mini capilla abierta con una escultura religiosa del célebre cantero chimalhuacano Alfonso Alvarado. Lo que sigue haciendo falta del CRIT Nesa es que atienda a la población local que lo necesita y que tanto apoyó ese proyecto. Mientras seguían las obras, los futuros empleados eran capacitados en el Deportivo Metropolitano, al tiempo que el Hospital Vivo, también de la cadena del señor Slim, con esqueleto de acero, pasaba a tener la forma que luce actualmente en impecable color blanco. Pasando la mitad de los terrenos de Ciudad Jardín, desde abril de 2006 se colocó la primera piedra de la Unidad Académica Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo plantel en Nezahualcóyotl se edificó sobre una superficie que rebasa los 8,000 metros cuadrados y arrancaría labores casi año y medio después, en septiembre de 2007, con una matrícula cercana a los primeros 400 estudiantes. Además de la UAM, el otro centro educativo levantado en Ciudad Jardín es la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, que se fundó también en 2006. Equipado con una adusta capilla, sus largos edificios de planta baja y un nivel pintados en rojo y blanco tienen, al concluir 2019, una matrícula cercana a los 3,000 estudiantes, quienes en 4 años cursan alguna de las 8 licenciaturas, 6 maestrías y 5 especialidades relacionadas con las ciencias sociales, la salud y los negocios. En medio de las dos universidades, asentados sobre una hectárea de superficie, se encuentran los edificios gemelos de 4 pisos del Poder Judicial de la Federación, que alberga 6 órganos jurisdiccionales de justicia inaugurados en diciembre del año 2009. Suponemos que por razones logísticas, la última etapa constructiva del proyecto Ciudad Jardín Bicentenario lo constituyeron las áreas verdes, donde también se debió primero nivelar el terreno, luego mucha de la superficie se impermeabilizó y después se compactó con miles de toneladas de piedra y tapetate. En este sentido, es de resaltar la importancia que supuso la introducción de la enorme red hidráulica para acopiar el biogás producido por los millones de toneladas de desperdicios sepultados sobre lo que fue el sitio de desechos Nesa 1. Esa infraestructura hidráulica, según se anunció en su momento, era una parte fundamental al proyectar la certeza ecológica de la obra en su conjunto y garantizar la seguridad física de la misma. En el sitio se construyeron decenas de canchas de fútbol, soccer y rápido, tenis, frontón, los diamantes de béisbol, una enorme plancha asfaltada que ha venido siendo usada como recinto ferial municipal y las 5 lagunas captadoras de agua pluvial a las orillas finales del complejo, lo que vendría a complementarse con la culminación del estadio de fútbol con gradería y pista de atletismo, un puente, senderos para caminar y vías de tránsito vehicular, así como 2 auditorios de usos múltiples y oficinas administrativas. También se sembraron cientos de árboles, pastos y plantas de alta resistencia a las condiciones especiales del terreno, objetivamente habiendo cambiado hasta ese momento las condiciones de esas 100 hectáreas ubicadas dentro de la Colonia del Sol, el Bordo de Xochiaca y el penal Nezabordo. Es importante mencionar que en el año 2009, al concluirse la construcción de lo que sería la nueva ciudad deportiva de Nezahualcóyotl, ubicada dentro del proyecto denominado Ciudad Jardín Bicentenario, dicha unidad deportiva de propiedad municipal fue adjudicada extrañamente a un supuesto fideicomiso, que junto con el gobierno del Estado de México retuvo desde entonces, sin mucha explicación de por medio, el control de ese espacio, el cual liberaron a la municipalidad en la primavera del año 2017, es decir, 8 años después.
Durante ese lapso de tiempo, las instalaciones de la ciudad deportiva de Nezahualcóyotl no pudieron ser disfrutadas por sus habitantes, limitándose su uso a actividades de carácter político o de promoción personal supuestamente institucional, principalmente por parte del gobierno priista del Estado de México, quienes convidaban de vez en cuando al gobierno municipal de Neza el uso emblemático de ese espacio. La construcción del complejo comercial fue quizá la parte más visible de la reconversión de lo que fuera hasta diciembre de 2006 la antigua ciudad deportiva y los terrenos de depósito de basura. De hecho, la franja comercial y de servicios ocupó la parte frontal de la deportiva, quedando con vista a la avenida Bordo de Xochiaca, por lo que las instalaciones deportivas y recreativas serían construidas en la parte trasera del lugar. La planta para tratar aguas residuales quedaría casi invisible ante las enormes naves prefabricadas para albergar las tiendas, muy notoria desde el aire la gran mancha negra para estacionar vehículos, como una continuación de las principales vías de acceso en el municipio que permiten llegar sin problema a Ciudad Jardín Bicentenario, la obra insignia en el municipio de Nezahualcóyotl en el último decenio. Las imponentes fachadas de las tiendas departamentales como Sears, Sanborns, Sam's o Walmart serían en adelante la puerta de entrada a un sinfín de otras marcas conocidas de servicios entre restaurantes, bancos, médicas, cines y demás. Liverpool llegaría después. El área comercial de Ciudad Jardín Bicentenario sería inaugurada formalmente el 30 de octubre de 2008, un exitoso proyecto más del magnate Carlos Slim, quien con futurista información privilegiada incursionaba en el oriente mexiquense con planes más ambiciosos, que incluían también levantar bodegas logísticas en otra área cercana también al bordo de Xochiaca, que tendrían entrada y salida por el circuito mexiquense, en su tramo construido paralelamente a Ciudad Jardín, rumbo al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una historia que contaremos en otro momento. Como si fuera el Ecuador, donde algunos fenómenos físicos se manifiestan a la inversa, al visitar este fin de 2019 Ciudad Jardín, observamos aguas residuales brotando de una alcantarilla hacia la calle. Vemos que los mosaicos estrellados en el piso de la plaza comercial han sido sustituidos. Al fondo, áreas verdes descuidadas, malla ciclónica a punto de colapsar. Lo que sería un domo de proyección techado en acero, hoy luce completamente destruido y vandalizado. Me siento feliz con la vida que he llevado, lo que he ganado me enseñado a perder. Extraño tanto la nena que he dejado, a la que prometí cuando tendría que volver. El estadio semiolímpico no podía estar peor. El mal olor, basura y la cuarteada pista de atletismo alejan a cualquiera. La casa Telmex nunca se construyó, tampoco las aulas didácticas dentro de una franja central que hoy es estacionamiento. También abandonados los senderos, otras áreas sanitarias y las instalaciones hidráulicas captadoras de biogás, cuya producción, en caso de existir, es todo un misterio. Es lamentable el olvido de las 60 hectáreas de casi toda la ciudad deportiva Bicentenario de Neza, parte de un ambicioso proyecto donde oficialmente se dijo en su tiempo se invertirían $300 millones. Termina el recorrido, nos despide el Ecuador de Ciudad Jardín con sus inexplicables alcantarillas, como inexplicable resulta el uso responsable y transparente del presupuesto, cuyo destino a nadie parece interesar en Neza.